Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saludo de manera muy especial y me voy a adelantar un poquito y pedirles que si, bueno, les gusta el video y creen que puede servir de alguna forma, pues por favor lo compartan. Les habla Adriana Sofía Silva Silva, psicóloga de profesión, magíster en psicología, máster en terapia familiar sistémica. Tengo más de 23 años de experiencia profesional y 15 años como terapeuta de parejas y de familias en diversos contextos. Y hoy quiero hablar precisamente de algo que nos está ocupando mucho a los profesionales en la psicología, sobre todo a los que ejercemos psicoterapia, porque quiero hacer una primera aclaración. Si bien es cierto, se tiene el título en psicología, pero para hacer psicoterapia eh, necesita una formación, necesita desarrollar habilidades, necesita hacer una especialización, una maestría en la parte de psicoterapia, en clínica, más una experiencia personal, de supervisión, de trabajo, del self, de horas de práctica como terapeuta. Entonces, iniciando por eso, hacer psicoterapia incluye unos procesos tan complejos que realmente uno tiene una responsabilidad ética muy grande con las personas que llegan a consulta eh, solicitando ayuda para solucionar ese problema emocional, relacional, psicológico, mental, laboral en todas las áreas de la vida cotidiana. Entonces uno entra con mucho respeto a ese lugar más íntimo que la persona nos ha permitido compartir. Entonces para eso hay que estar muy, muy, muy preparado. Bueno, y en este caso es una intención de educación científica, porque estamos muy preocupados con una cantidad de pseudoterapias, de métodos terapéuticos mm, aplicados por no psicólogos, pero también por personas que tienen título en psicología, que no tienen la validez científica y que de alguna manera ponen en riesgo la salud mental, emocional, relacional, psicológica de las personas. Entonces hoy quiero como conversar para que las personas en general tengan una idea, y eso les permite decidir, ¿sí? Les permite decidir por sí mismas si aceptan una pseudoterapia o si deciden asistir con un profesional en psicología que aplica un método basado en la evidencia científica, ¿sí? Obviamente todo esto desde lo humano, desde el respeto por el dolor que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros puede sentir y que precisamente nos ayuda, nos ha llevado a buscar ayuda. Entonces, bueno, hablemos de pseudoterapias, ¿cierto? Pero antes de hablar de pseudoterapias, hablemos primero de tecnología en salud, porque hay algo que sí necesito que tengamos todos claro y yo también es bueno recordármelo de vez en cuando. Al tener un título en psicología y al tener una maestría en familia, en terapia familiar, mm, yo soy personal de salud. Por lo tanto, yo estoy registrada en la Secretaría de Salud del departamento o la provincia, si nos escuchan de otros países, de la comunidad, de la zona en la cual yo vivo. Yo tengo un registro. Ahí aparezco como personal de salud, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que nosotros aplicamos es una tecnología en salud, ¿sí? Que son como vemos aquí el Ministerio de Protección Social en Colombia define las tecnologías de salud como todo ese conjunto de medios técnicos y de procedimientos que nosotros como personal de salud
están colocados ahí por la ciencia, por la investigación, sí, y nosotros como operadores, como personal de salud, lo colocamos a disposición de ustedes, ¿sí? Ya sea a nivel de para elegir qué aspecto específico se puede trabajar a nivel de prevención, qué métodos diagnóstico, métodos de evaluación, instrumentos de evaluación diagnóstico aplicamos, que eso nos permita hacer un buen plan de intervención, un tratamiento, o dependiendo si es un proceso de rehabilitación. Entonces, por eso es tecnología de salud y por eso quienes trabajamos en psicología, en psicoterapia, en la parte clínica, somos personal de salud. Y al ser personal de salud, con eso uno adquiere eh, unas obligaciones legales, ¿sí? Es decir, si yo por alguna mala práctica le hago daño a usted, usted tiene todo el derecho de colocar eh, quejas, demandas, para garantizar que su derecho a la salud, a ser bien atendido, a que su dolor tenga un buen manejo, ¿sí? Eso es su derecho, es porque nosotros lo adquirimos como un deber al ser personal de salud. Entonces ya por ahí vamos viendo que es un tanto arriesgado colocar su salud mental en manos de personas que no tienen el título profesional en psicología, no tienen formación en psicología clínica, en psicoterapia y que no están registrados o sea, en los registros de sanidad, en este caso en Colombia es el RETUS, RETHUS, que usted puede pedirle el número de cédula a su terapeuta y coloca RETUS y ahí enseguida le aparece si está registrado como personal de salud. Es importante, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a pensar por qué, como estamos hablando de tecnologías de salud, ¿qué son las pseudoterapias? ¿Cierto? Entonces voy a tomar esta definición general. Se considera pseudoterapia la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad. Ojo con esto. También son conocidas como terapias alternativas. A veces están muy dentro del eh, englobados en esto de que es un conocimiento milenario, pero eso significa el que sea milenario no significa que sea válido o que tenga pruebas o que tenga una base científica. ¿Sí? Eh, a veces se toman como dogmas, es decir, que lo que se dice lo asumen como una verdad absoluta, sin posibilidad de cuestionar ni su origen ni su método. Normalmente alguien llega a otra persona que aplica pseudoterapias porque fue recomendado por algún amigo o familiar. Entonces aquí entra mucho el tema de la subjetividad, ¿sí? Y es un poco la pseudoterapia, ¿cierto? O sea, si me funcionó a mí me funcionó súper bien, entonces a ti debe funcionarte. Recordemos que lo que le sirve a uno es posible que a mí no me funcione. Entonces a veces la evidencia mayor de la pseudoterapia es la sensación subjetiva, la experiencia subjetiva, única, muy personal y particular de un amigo, un conocido o algún familiar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Como no es un método que tenga base científica, eh, cuando usted le pregunta a esta persona que explique bien su método, como no tienen una idea real de dónde sale, entonces inmediatamente hay una tendencia a responder a la defensiva o defensiva ofensiva, eh, ofendiendo a lo otro, diciendo que eh, calificando negativamente a la persona que pregunta, bueno, ¿por qué aplicas esta pseudoterapia? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, pero hay algo que les decía ahorita, pero ¿por qué parecen funcionar las pseudoterapias? Pues obviamente todos tenemos el derecho, la necesidad, eh, es una necesidad del ser humano de querer sentirse bien y estar bien, o sea, todos queremos sentirnos bien y todos queremos estar bien. ¿Cierto? Y de alguna u otra manera todos queremos como huirle al sufrimiento, no queremos estar mal, sobre todo en esta época en donde
llenas de pseudoterapias en el que se aboga por un positivismo irreal, en una negación de las emociones en su amplio espectro. Entonces, pues eso hace que las personas, de alguna u otra forma, lleguen a las pseudoterapias o que dicen así me funciona, ¿sí? Acuérdense de lo subjetivo. Pero hay todo un proceso psicológico y cognitivo, porque cuando la persona reconoce que hay un problema que no hemos podido manejar, ese es el primer paso. Tengo un problema, no he podido manejarlo. Mi capacidad de respuesta ha sido sobrepasada por el problema. No tengo la experiencia ni los recursos emocionales, psicológicos para afrontar ese problema. Me siento en crisis, necesito, es un problema. Por lo tanto, viene el otro nivel, que es pensar seriamente en buscar una ayuda profesional. Solo no puedo, solo no podemos salir de esto, ¿cierto? Y empieza uno a preguntar, oye, recomiéndame un psicólogo, recomiéndame a un terapeuta, alguna persona que me ayude porque tengo un problema tremendo. Entonces ahí es que entran las experiencias subjetivas de los otros y comienzan a recomendar a X o Y persona o personaje, que le dijeron que era muy bueno o que yo fui hallado con él o con ella y me funcionó. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Entonces uno comienza a pensar, bueno, voy a ir, llamo a preguntar a todos cuánto cuesta la consulta, cuánto demora, dónde queda su consultorio, todas esas preguntas de logística que son importantes y el derecho de todos nosotros como usuarios saberlo. Decide con quién va a ir, aparta la cita y finalmente llega a la consulta. Pero resulta que usted no se ha dado cuenta, la persona no se ha dado cuenta que ese ha sido todo un proceso maravilloso que usted mismo ha realizado. Usted mismo, usted misma, ustedes mismos activaron sus recursos personales, ¿sí? Y al activar esos recursos personales, la sensación de control que le ha generado buscar una solución. Y ya eso de por sí genera una sensación subjetiva de mejora, ¿cierto? Entonces es muy fácil que la persona llegue y se siente en el consultorio, habla un ratico con el supuesto profesional y comienza a decir, ay, mira, este sí es como, bueno, sí ha funcionado y eso que no llegó ni la primera consulta. Pero, pero usted no se ha dado cuenta que ese ha sido el trabajo que usted ha hecho. ¿Sí? Que el profesional no tuvo absolutamente nada que ver con ese cambio psicológico, cognitivo y emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como le dije, usted ha desarrollado, hemos desarrollado una sensación de control porque hemos buscado de una u otra forma una solución al problema. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, por eso a veces parece funcionar la pseudoterapia. Bueno, ¿por qué son peligrosas las pseudoterapias? Eh, Tal vez pudiese sonar como muy dramática, pero sí, las pseudoterapias son peligrosas para la salud de las personas porque precisamente sus métodos y la creencia que funcionan están basados solo en experiencias subjetivas de las personas, mas no existe ninguna base científica que avale el tratamiento. Es peligrosa porque juega con la buena fe de las personas que buscan ayuda para aliviar su dolor, confiando en que el supuesto profesional de la salud está aplicando un método validado científicamente. Sí, entonces, en Europa y específicamente en España ha habido todo un proceso muy concienzudo, de análisis, desde el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que en diciembre del 2022, ya hicieron una publicación de sus 73 psicoterapias que han sido confirmadas y otra lista de 66 técnicas y productos que no tienen aval científico que están en proceso de revisión, ¿cierto? Entonces, obviamente, hacen todo un proceso bien concienzudo de buscar publicaciones en sitios donde realmente se publican, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con producción científica. Entonces, no es algo sacado de la imaginación. ¿Sí?
En Colombia, ¿qué se tiene en cuenta para ser considerada una pseudoterapia? ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estos tres criterios que se tienen en el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay un mecanismo de dominación a exclusión de tecnologías de salud, que es un mecanismo participativo ciudadano en el que si usted tuvo alguna experiencia con alguna persona eh, que le aplicó alguna pseudoterapia y que eso lo perjudicó, la perjudicó mucho, usted puede participar en esos procesos de exclusión y decir, mire, por favor tengan en cuenta este método, esta pseudoterapia, analícenlo, porque una vez hacen la nominación, entonces el Instituto de Tecnología en Salud eh, de Colombia hace toda la revisión científica, la búsqueda de bases de datos, hasta que, y bajo estos criterios dicen sí, o sea, tiene que ser excluida como tecnología de salud porque no cumple con estos criterios. Bien, uno, que no existe evidencia científica sobre seguridad y eficacia clínica, o sea, no presenta una información generada de estudios de investigación en salud basados en un método objetivo, explícito y reproducible. Esto es muy importante, ¿sí? Acuérdense lo que hablaba de la subjetividad. Entonces, un método validado científicamente, que ha demostrado ser seguro para los usuarios, para los clientes, y que ha resultado ser, o sea, en la eficacia así, clínica, puede funcionar para muchos problemas de salud mental, ¿sí? No solamente para uno. Es decir, no permite establecer un grado de seguridad, no se encuentran estudios de validación clínica y las investigaciones que se encuentran normalmente son muy de las experiencias subjetivas, en efecto de seminarios que hayan tenido en adultos, que no tienen ningún tipo de problema o clínico específico, ninguna condición clínica, un problema específico de trastorno mental o de trastorno mental. Dos, que no existe evidencia científica sobre su efectividad clínica. No cuenta con evidencia científica sobre su efectividad clínica. ¿Sí? Las investigaciones que se encuentran no pueden ser comparadas con los de otros modelos que han demostrado su efectividad clínica. ¿Sí? O sea, no se encuentran estudios científicos de la efectividad clínica de su método. Aquí pareciera ser que se repite varias veces, pero es muy intencional. ¿Sí? Es que para hacer un método, un modelo de intervención, tienes que mostrar evidencia científica de que es efectivo, de su efectividad clínica. Bien. Obviamente, ¿cómo llegan a esos tres? Debe que se encuentren o que estén en alguna fase de experimentación para demostrar su nivel de eficacia, ¿cierto? Si no hay evidencia, si no hay ensayos clínicos controlados para decir, vamos a aplicarlo a tal número de personas, a tal muestra, con un grupo, en un grupo y otro grupo placebo y ta. Entonces hacemos después la comparación de los resultados y miramos si realmente si es eficaz o no. Entonces eso es importante. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos, bueno, este listado de pseudoterapias que nuevamente quiero recordar, una terapia o técnica que no puede demostrar científicamente su eficacia y seguridad para el tratamiento o curación de enfermedades es una pseudoterapia. No hay adorno ni justificación. Si no ha demostrado su eficacia y su seguridad en el tratamiento o curación de alguna enfermedad, es una pseudoterapia. ¿Dónde está la evidencia? Bueno, aquí tenemos varios, ¿no? Entonces aquí está como la lista de las 73 pseudoterapias sin evidencia científica, que son muchísimas. Voy a dejar aquí un momentico para que se alcanzan a leer, si no en todo caso yo les voy a compartir un linkcito donde voy a compartir eh, la presentación en PDF para que ustedes la tengan. Pero voy eh, aquí subrayé que son muy mencionadas.
análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, coaching transformacional, constelaciones sistémicas. Tenemos aquí también que son muy nombrados cristales de cuarzo, cosmopuntura, feng shui, flores de alba, hipnosis ericksoniana, homeosíntesis, masaje californiano, masaje en la energía de los chakras, bueno. Y aquí está el otro listado, pero me voy a quedar con de la subrayada: psicomiopatía, psych healing, terapia bioenergética, terapia regresiva, que también eh, son muy mencionadas, ¿cierto? Eh, Y las 66 pseudoterapias que están en proceso de revisión, tengo aquí también otras. Aquí tengo subrayadas constelaciones familiares, que en Argentina ya hay todo eh, como un aparato legal eh, para constituir como delito la utilización de constelaciones familiares. La Gestalt, que si bien es cierto, es una escuela psicológica, como método no ha demostrado, como método terapéutico todavía no ha podido demostrar según estos tres criterios que les comenté anteriormente. Entonces, por eso está ahí. Ahí también está, pero en otro, el psicoanálisis, que por ser una metateoría que no es propiamente de la psicología, pero que es una teoría que ha aportado mucho, pero que tampoco digamos, como que cuadra dentro de las categorías, los criterios para ser considerados eh, tecnologías de salud. Y esta también aquí, que es infortunadamente muy mencionada y infortunadamente muy utilizada, la programación neurolingüística. Por otro lado tenemos aquí la psicoterapia integrativa, la respiración consciente integrativa, y esto de sanación espiritual activa, si quiero hacer como una referencia a esto, porque como les decía al principio, en el tema de la pseudoterapia es que eh, como abusan de la fe de las personas, ¿cierto? Entonces a veces es muy difícil tener una claridad entre lo que son las creencias y las creencias espirituales, religiosas de una persona, y lo que es propio de la psicología como disciplina científica. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay otras tantas técnicas de liberación emocional, técnicas de relajación y otras tantas, ¿cierto? Entonces, para que vamos viendo y tengamos como punto de referencia para que podamos elegir sobre un conocimiento, hombre, por mi propio, eh, sí, por decisión propia, no. Yo sé que es una pseudoterapia, pero no importa, me voy a arriesgar. Entonces, pero finalmente esa es su decisión. Ya usted tiene todas las herramientas para poder saber, y tiene este listado para poder saber que es una pseudoterapia y que definitivamente no garantiza ni eficiencia ni eficacia, pero sobre todo algo que me interesa muchísimo: la seguridad. ¿Sí? Y hay algo con la salud mental, no se juega. Uno tiene que ser muy respetuoso de eso y cuidarlo como uno de los más grandes tesoros que hay, la vida íntima de las personas. Eso es algo que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta. Bien, entonces, en Colombia, que vamos a ir adelantando, como les decía, con este proceso de exclusión de tecnologías de salud, entre el 2022 y 2021 quedaron excluidas la psicomagia y la terapia transpersonal, y en revisión de exclusión por segunda vez la programación neurolingüística, constelaciones familiares, Gestalt Coaching y el Reiki. Yo me imagino que en el transcurso saldrán otras para revisión como exclusión de tecnologías de salud. Bueno, ¿por qué es importante conocer esta pseudoterapia? Porque como les dice, ustedes tenemos el derecho de saber si lo que nos están ofreciendo como solución a un problema es un método validado científicamente, que no va a poner en riesgo nuestra salud física, mental, relacional, psicológica. Entonces, por lo tanto, si usted asiste a un profesional, a una persona que le dice que es profesional, usted tiene que preguntarle lo siguiente:
¿Tiene título profesional? ¿En qué profesión? ¿Tiene título profesional en psicología? Súper importante. ¿Tiene su tarjeta profesional expedida por su colegio de psicólogos? En Colombia está el Colegio Colombiano de Psicólogos. Tiene licencia, lo que le decía al principio, el RETUS, es personal de salud, está registrado como personal de salud por la Subsecretaría de Salud a nivel nacional, ¿sí? Y que por favor le explique detalladamente el método que le ofrece. Esto es súper importante. Bien, en serio, cuide su salud. No pida ayuda a personas sin título profesional en psicología. Y más allá, ojo, como les decía al principio, el hecho de tener un título en psicología no implica que tenga las habilidades o las competencias para hacer psicoterapia. Para eso uno estudia psicología clínica, terapia familiar y tiene todo, como les decía al principio, experiencia, supervisión, eh, casos, trabajo del self, de uno mismo para poder ejercer la psicoterapia. Entonces, si no es profesional en salud, ni tiene título profesional en psicología, entonces esta persona está cometiendo un delito de intrusismo. Este delito de intrusismo ya está reglamentado en España, pero en Colombia no. Pero en Colombia se puede utilizar la figura del delito, según las investigaciones hechas, de delito por falsedad personal, y entonces ahí creo que ahí se asocia a cualquier otro delito. ¿Sí? Si es profesional en psicología y le ofrece pseudoterapia, entonces está cometiendo una infracción al código deontológico. Y usted puede denunciar a los tribunales éticos de su colegio de psicólogos, o sea, de la zona del país en el cual se encuentre. ¿Sí? Bien. Entonces, y esta es como una invitación para las personas con título en psicología. ¿Sí? Uno tiene que aprender a cuestionar como profesional en psicología los significados sobre el ser personal y profesional. Una cosa es lo que uno piensa, siente y actúe como persona y otra cosa es el ejercicio profesional. Tenemos que cuestionar nuestros límites en cuanto a experiencia y formación. Estoy preparado, estoy preparada, tengo la experiencia, tengo la certificación para poder atender X o Y casos. Cuestionar esos límites entre elección personal y lo que es propio de la psicología y de la psicoterapia específicamente, cuestionar los métodos utilizados, si realmente el método que yo estoy utilizando como profesional en psicología, ejerciendo la psicoterapia, han demostrado eficacia, eficiencia y seguridad para los consultantes, pacientes o clientes, como se lo quiera llamar. Y finalmente, unas preguntas reflexivas que yo creo que va para todos, tanto profesionales en psicología y psicoterapia como para eh, la comunidad en general. Y hay que cuestionar si se cuenta con un método específico, si la persona puede describir puntualmente su método, si ese método tiene una fundamentación epistemológica y deriva de una escuela psicológica, si en qué enfermedades o trastornos o tipo de problemas ha demostrado ser exitosa, en cuáles no. Es una psicoterapia basada en la evidencia, pero ¿cómo sé yo que funcionó? ¿Sí? Si utilizo si utilizamos instrumentos de evaluación estandarizados, post tratamiento, si según el modelo vamos haciendo una lista de chequeo de mejora, ¿sí? Lo que sí es cierto es que ni la intuición, ni el decir me siento bien, porque eso hace parte de muchísimos aspectos durante el proceso terapéutico, no pueden ser una evidencia o son una evidencia que de alguna u otra son muy desde lo subjetivo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El modelo tiene una definición de psicoterapia, se aplica el código del psicólogo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto del modelo terapéutico utilizado? ¿Qué nivel de formación se requiere para practicar el X modelo psicoterapéutico? ¿Cuánto tiempo de experiencia se requiere para aplicar el modelo? Volvemos a validar, han pasado por proceso de experimentación científica, en qué fase de experimentación se encuentra el modelo terapéutico, es un modelo derivado de otra disciplina. Imagínense si alguien les ofrece algo que no es propio de la psicología. Por ahí también hay que empezar a dudar, ¿cierto? Tenemos que empezar a dudar. Entonces, si no es de la psicología, entonces ¿qué fundamentos tiene?
¿sí? Y en qué se diferenciaría este modelo que no está basado en la, disciplina, en la psicología como disciplina científica ni basada en la evidencia, bueno, en qué difiere. Entonces, esas son unas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros para poder finalmente decidir en manos de quién colocamos nuestra salud mental y la de los nuestros. ¿Sí? Entonces, al final, con esta información, usted podrá decidir. ¿Sí? Y también el profesional en psicología que desarrolla, que ejerce la psicoterapia, está muchísimo más atento para poder hacer un ejercicio profesional digno, voy a decirlo así, un ejercicio profesional que dignifique la profesión, que ya de por sí ha sido bastante vilipendiada. Bueno, espero que toda esta información les haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, síganme en los perfiles de Filigrana Caribe en Facebook y en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Chao, chao.